La semana del 28 de octubre arranca con avisos de lluvia de lo que popularmente se conoce en Valencia como la gota fría. Todos los años, sobre esas fechas, está prevista la llegada de este fenómeno. Lo que nadie imaginaba era que en esta ocasión la gota fría se va a convertir en la peor de las tragedias. En la madrugada del 28 al 29 de octubre, en Utiel, la lluvia cae de forma severa. También nace lo propio a primera hora de la mañana en Chiva. En los grupos de WhatsApp, aquellos que tienen familia en Valencia Capital informan de que la lluvia no es la de años anteriores. A las 6 horas y 42 minutos, la EMET actualiza sus avisos. La alerta naranja se extiende también en el sur de Valencia y por toda la comarca de la Ribera. A las 7 horas, la Autoridad Portuaria de Valencia decreta el cierre del puerto. A las 7 horas y 36 minutos, la EMET actualiza sus avisos. El interior norte de Valencia, hasta entonces en naranja, pasa a rojo, es decir, el nivel de máxima alerta. Desde primera hora, tanto la plana de Utiel-Requena como también la zona de Chiva ven que esto no es una gota fría más. A las 9 horas y 48 minutos se sitúa el nivel rojo de alerta en todo el litoral de Valencia y también en el interior norte. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana hace lo propio y emite una alerta a nivel rojo para toda esta zona. A las 11 horas y 30 minutos, el Barranco del Pollo ya se ha desbordado en Chiva y ocurre lo propio con el río Magro. Son numerosas las localidades situadas cercanas tanto al Barranco del Pollo como al río Magro: Aldaya, Torrent, Picaña, Paiporta, Benetúser, Alfafar, Catarroja, Sedaví o Massanassa. Y también localidades como Alginet, Carlet, La Alcudia o Algemesí. Conforme transcurren las horas, la sensación es cada vez más preocupante. La lluvia no cesa, la preocupación crece y circulan los primeros vídeos que demuestran que no es la típica gota fría de toda la vida. ¡Guau, chaval! Mira los coches, mira los coches. ¡Los coches van por ahí flotando, nano! Ni siquiera los más viejos del lugar recuerdan una situación así. Nadie sabe muy bien qué es lo que está ocurriendo. La realidad contrasta con el mensaje oficial. El propio Carlos Mazón afirma lo siguiente. Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunitat Valenciana. Y quiero destacar y quiero agradecer la máxima coordinación de todos los servicios de emergencias provinciales, locales, autonómicos y de la Administración General del Estado, con la que estamos en permanente contacto y colaboración una vez más. Pues de nuevo deciros que nuestros efectivos pues son fantásticos, ¿no? Y por tanto conviene seguir las instrucciones que se nos den, las instrucciones que estamos trasladando durante el día de hoy, y tengo que decir que dentro de lo que está ocurriendo, pues las cosas pues van como os acabo de contar, afortunadamente sin ningún daño material, sin alerta hidrológica, y todos muy pendientes y todos muy atentos a la profesionalidad de nuestros efectivos. A pesar de ello, y gracias a las redes sociales y también a las aplicaciones de mensajería instantánea que permiten el envío de vídeos y testimonios, son muchos los ciudadanos que se preocupan realmente por lo que está ocurriendo. En los mensajes de los grupos familiares empiezan a circular preguntas como ¿dónde estás? ¿Ya estás en casa? Muchos se van del trabajo. Nadie sabría explicar muy bien el porqué, pero es el instinto el que hace que muchísimas personas decidan volver a sus casas. Pasan las horas, la situación es cada vez más crítica y algunos empiezan a prever que esto va a convertirse en una tragedia. El Barranco del Pollo corre despavorido hacia las localidades. El nuevo cauce del río Turia empieza a estar lleno, algo que nadie recuerda haber visto. Ocurre lo propio con el río Magro, que tras su paso por la presa de Forata amenaza con generar una auténtica tragedia. Cae la noche y con ella cae el drama. Aquellos que habían visto los vídeos de otras localidades contemplan que ahora son las suyas las que están en el ojo del huracán. La velocidad con la que baja el agua es brutal y se lleva por delante puentes, carreteras, camiones, vehículos, y también comienza a llevarse la vida de decenas de personas. La noche va a ser una noche larga. Una noche que se iba a convertir en una auténtica pesadilla para los municipios afectados. Entre el caos y la incredulidad, son muchos los que tratan de ir a socorrer a sus seres queridos y también a sus amigos que trabajan en los bajos de los locales. Los garajes empiezan a inundarse a gran velocidad y no son pocos los que tratan de salvar lo poco valioso que tienen, esto es, su automóvil, con la intención
de poder seguir alimentando a su familia. Muchos de ellos no volverán a subir a sus casas. El sonido feroz del agua se entremezcla con gritos de auxilio, con gritos de socorro de personas que están siendo arrastradas río abajo. Todo ello en la más absoluta oscuridad, en las tinieblas. Nadie es capaz de ver a las personas que piden y claman auxilio. ¡Hay una persona allí! ¡Que está allí, que está allí! ¡Cógete! ¡A lo que sea! Así transcurre la noche del 29 al 30 de octubre, una madrugada que todo el mundo recordaría para siempre. Lo que decenas de miles de personas reconocían como su hogar, la casa familiar donde buscan refugio en los momentos más amargos, el bar donde se citan con sus amigos, los recuerdos de la infancia, todo ha quedado completamente arrasado de la noche a la mañana. El incesante ir y venir de la muchedumbre se derrumba para dar paso al silencio y la tragedia, interrumpido solo por los gritos desesperados de aquellos que buscan a sus seres queridos. Las calles, las casas y las plazas de decenas de municipios desaparecen, sepultadas en el barro. Ante esta situación, el poder político decide que es un buen momento para votar el nuevo Consejo de Radiotelevisión Española. Votamos la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 5/2024 de 22 de octubre por el que se modifica la Ley 17/2006 de 5 de junio de la radio y la televisión de titularidad estatal para adoptar medidas urgentes relativas al régimen jurídico aplicable a la Corporación Radiotelevisión Española. Empezamos la votación. A pesar de que el clamor popular exigía cancelar la votación y centrar todos sus esfuerzos en lo que estaba ocurriendo en Valencia, el poder político permaneció al margen. Votos a favor 176, ninguno en contra, ninguna abstención. En consecuencia, se va a tramitar como proyecto de ley el Real Decreto Ley que acabamos de convalidar. Y ahora sí, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias. Los ciudadanos afectados, todavía en shock, esperan la llegada inminente de bomberos, guardias civiles, policías y militares. Pero estos no llegan, no dan crédito a lo que están viviendo. El panorama es desolador. Todos tratan de encontrar a sus amigos, de establecer contacto con sus padres y hermanos. Algunos tardarían días en lograrlo, pues todas las comunicaciones han caído. Solo quedan ellos, sepultados en el barro, aislados mientras esperan la llegada de las unidades de emergencia. Empiezan a llevarse los primeros cadáveres y este número no iba a dejar de aumentar a lo largo del día. La tragedia es todavía incalculable. Los muertos comienzan a aumentar. 30, 40, 50, 70, 90... El día acabaría con más de un centenar de víctimas mortales. La mayoría de ellas ciudadanos que se encontraban en sus casas o bien en sus garajes, y muchos de ellos personas mayores. Decenas de miles de personas han conseguido conservar sus vidas, pero lo han perdido absolutamente todo. La perplejidad de haberlo perdido todo en cuestión de horas no impide que los ciudadanos comiencen a ayudarse mutuamente. Son los propios vecinos de las localidades afectadas quienes comienzan a ponerse manos a la obra. Los ciudadanos limpian sus casas y comercios, tratando de salvar cualquier cosa. Aquellos que han tenido la fortuna de no verse directamente golpeados no dudan en colaborar con sus vecinos. Nadie recuerda una situación así. La tragedia deja a su paso un reguero de dolor, muerte, angustia y sufrimiento. Los trabajos únicamente se ven interrumpidos con las lágrimas de desesperación al saber que esto no era una pesadilla, sino que era una realidad. Las lágrimas de felicidad también brotan tras el reencuentro de padres e hijos, hermanos y amigos, pues al menos no están muertos. Bueno, pero te dije que no te ibas solo. No, me dijiste que si me vas tú, me voy yo de Vamos los dos. Pues ya está, pero aquí estamos los dos. Decenas de miles de personas se afanan en eliminar la estampa trágica ante sus ojos, mientras esperan la ayuda gubernamental. Pero esto no iba a ser así. Decenas de municipios se convierten en irreconocibles para cientos de miles de personas que habitan en ellos. La confusión es total en medio de un escenario postapocalíptico. Todo está hecho un desastre. Los paisajes son irreconocibles. Los municipios afectados muestran una estampa desoladora. Paiporta es la localidad más golpeada por esta tragedia. Han pasado apenas un puñado de horas desde las inundaciones y todavía no se acercan a asimilar lo ocurrido. Muchos tratan de explicar qué ha podido pasar, todavía perplejos, aun habiendo perdido todo.
Algunos miraban lo que estaba ocurriendo en otros lugares sin saber todavía que lo peor estaba por llegar, hasta la misma puerta de sus casas. Yo no lo veía tan grave. Yo, de hecho, saqué escobas para intentar tirarlo a la alcantarilla y a ver qué se podía hacer. Mientras tanto, mi madre estaba poniendo sábanas por debajo de la puerta para empapar un poco y que no entrara tanto. Pero resulta que cuando me quise dar cuenta, ya me llegaba el agua por las rodillas un poquito más y le dije, mamá, ábreme la puerta y voy a entrar porque ya no aguantaba aquí en la calle. Me venía un contenedor que lo eché para aquella calle allá, ¿vale? Y ya venían los coches para acá, los coches flotando, y yo contra un coche no puedo hacer nada. Yo me subí para arriba y estábamos mirando desde la ventana de arriba. Y claro, yo me asomaba también para ver el nivel porque ya me iba a subir al primer piso. Entonces iba también a perder el comedor de arriba. Y al final, pues menos mal que he perdido todo lo de abajo, que es el 70% de todo lo que tengo. Y pues desde arriba, en pánico, pues empezamos a entrar en crisis los dos, no sabíamos qué hacer, estábamos acojonados, nos subimos a otro piso más. Ese momento de confusión es aprovechado también para practicar el pillaje de noche y de día, saqueos en vehículos siniestrados, supermercados o incluso centros comerciales. Todas las noches hay vandalismos aquí, últimamente hay menos, pero los primeros días sobre todo estaban saqueando Mercadona, las joyerías, el estanco, están saqueando todo, tiendas de colchones, están saqueando todo. Aquí no se puede dormir, estamos con linternas y asomándonos cada vez que nosotros no teníamos luz, hoy ha venido esta tarde, entonces todo esto a oscuras. Los ladrones se dedican, van con linternitas por todas las calles y cuando llegan a su puesto la apagan y no se ve, solo se ve la silueta. Entonces aquí no se puede dormir, estamos día y noche despiertos, la adrenalina misma es lo que nos da energía. Quiere decir, aquí por la noche no se duerme. Es el caso de Paola, ella también vive en Paiporta, llegó en coche desde Catarroja, a muy pocos kilómetros de allí. Y al ver que el agua entraba en su portal, decidió llevarse a sus 2 hijos. Corrieron todo lo que pudieron hasta que ya era imposible avanzar. Y no sabíamos qué hacer, entonces nosotros vivimos aquí en la plaza, estaba el cónsul, la gente atendiendo, vendiendo, los del gimnasio, el otro supermercado seguía, la gente no sabía nada y el agua por aquí. 2 minutos empezamos a correr para abajo, correr, el agua subía y en un momento que cuando llegando a la rotonda estaba esto estancado de coches, 100 coches, 150, porque de aquí lo estaban devolviendo. Hubo un momento que ya no podíamos correr y mi hijo me dice que ya no puedo correr, que el agua me llega muy arriba. Y yo ya no sabía qué hacer, entonces dije, pues el agua no va igual. Estaban todos los portales cerrados, cogimos así la avenida y había un portal abierto. Y nos pusimos ahí a salvo. Empezó a llegar gente, los pocos que estaban en la calle. Es que como nadie nos avisó, no sabía una de eso, nos cogió todo el mundo haciendo cosas de vida normal, ¿no? Nos pusimos en ese ático y nos hemos subido arriba de la finca. Y estando arriba... Claro, ¿visteis todo lo que estaba pasando? Todo, o sea, he visto gente cómo se la llevaba en el río. Esa perplejidad se replica en todos los municipios devastados, como es el caso también de Chiva. El paso del Barranco del Pollo por esta localidad, a su altura, también causa estragos descomunales. Aquí, por ejemplo, en estas casas, aquí podéis ver el nivel del agua, hasta donde ha llegado. Cada uno... 2 metros de altura, ¿no? Más de 2 metros, 2 metros y algo son. Sí. Tremendo. Aquí el problema estuvo que hubo 5 coches que los arrastró de la zona de la plaza de la iglesia, los arrastró hasta aquí, hicieron tapón y eso hizo que el agua entrara en estas casas, tanto aquí como la de enfrente como todas las de alrededor. Esto es, un caos. Hay casas que ya no se van a poder recuperar. Ahora nos vamos hacia adentro, lo que esta zona le llaman la calle Vecinos. La gente dice que es la zona cero, pero bueno, zona cero es todo el pueblo, Hay calles que han desaparecido para siempre, que no se van a poder, yo creo que no se podrán volver a recuperar o se recuperarán dentro de muchos años. Y todo esto, ¿por qué ha sucedido? Se preguntan una y otra vez los afectados. ¿A qué se debe? Ni siquiera ha llovido en algunos puntos donde el agua de los barrancos ha arrasado por completo
todo lo que ha encontrado a su paso, siendo esta una zona, gran parte de la Horta Sur, altamente inundable. Nadie había visto una cosa igual, pero si nos remontamos a varios siglos atrás, podemos comprobar que estas situaciones se han llegado a producir. Este es el mayor estrago que ha sufrido la ciudad, superior inclusive al de 1897. Uno de los barrancos más críticos ha sido el ya conocido y mencionado Barranco del Pollo, que pasa por muchas de esas localidades afectadas. Un barranco del que ya hacía referencia en el siglo XVIII el conocido sacerdote y botánico Antonio José Cabanilles. Ya en 1795 alerta de su peligrosidad y casi parece un calco a lo que acaba de ocurrir si leemos sus textos, cuando habla de una terrible inundación en el municipio de Chiva. Plasmó de manera muy minuciosa las características del Barranco del Pollo, un cauce cuya calma aparente se transforma en una fuerza devastadora durante las lluvias torrenciales. Su descripción advierte del peligro que representan sus avenidas. Estamos hablando de un problema geográfico que se da en la provincia de Valencia de forma habitual y que genera este tipo de inundaciones, muchas de ellas, como podemos comprobar, de forma muy virulenta. Es una zona de inundación, es una llanura inundable. Además, inundable con ciertos periodos de retorno, recurrentemente podríamos decir, cada pocos años. Todo el mundo tiene memoria de las riadas que ha habido, ¿verdad?, en Valencia. Pero a veces son con una virulencia extrema. Tal vez separándolas más los años, ¿no? Pues cada 20 años, 50 años, los que sean. Pero eso ha ocurrido siempre. Y un análisis geográfico básico, que es lo que hice yo en aquel vídeo, pues inmediatamente lo delata que es así, ¿no? Porque donde hoy está la Albufera, aquello era una bahía. Y se ha convertido en una albufera gracias a un aporte impresionante, increíble, casi infinito de sólidos por los barrancos que desembocan en la Albufera, que en esencia es el Barranco del Pollo, no más, y sus afluentes, que son justo los que en esta ocasión pues, han proporcionado esta catástrofe, ¿no? Entonces, sabiendo ya solo desde un análisis geográfico que eso se está produciendo, no parece buena idea instalarse de ninguna forma en esa llanura de inundación, que además sufre unos arrastres de sólidos impresionantes, como se ven. En la antigüedad eran sólidos, arenas, piedras, hoy son coches y todo lo que pilla por el medio. Claro, todavía empeora todo esto. Ya en el siglo XX hay, sin embargo, ciertas obras hidráulicas que han logrado evitar que la tragedia, ya de por sí devastadora, fuera aún peor en 2024. Es el caso del famoso Plan Sur en Valencia, la construcción de un cauce artificial durante el franquismo en uno de los extremos de la ciudad para desviar el cauce original del río Turia, que cruzaba por la propia Valencia. He aquí el testimonio documental del triunfal viaje de su excelencia el jefe del Estado Generalísimo Franco por tierras valencianas, que han recibido los beneficios del Plan Sur, gestado y comenzado inmediatamente después de las dramáticas inundaciones de octubre de 1957, por orden expresa del primer magistrado de la Nación. A su paso por la carretera Madrid-Valencia se detiene la comitiva en el embalse de Alarcón, sobre el río Júcar. Su importancia agrícola e hidroeléctrica corre parejas con el de Contreras, sobre el río Cabriel, afluente del Júcar, obra que está actualmente en ejecución. Todo ello con la intención de evitar que ocurriera de nuevo una riada como la del año 1957, cuando dicho río se desbordó, inundando la ciudad casi por completo, con unas consecuencias también devastadoras. Valencia, que tan fervientemente ha aclamado a Franco en los días del viaje del Generalísimo por sus tierras, ha tenido siempre presente en sus vítores aquella primera e inmediata presencia del jefe del Estado, cuando los valencianos estaban sumidos en el barro y en la tristeza, consecuencia de la trágica riada. Esta circunstancia aceleró la gran solución de los problemas de Valencia. El 24 de enero de 1958 ya estaba funcionando activamente la Comisión Técnica Especial del Gobierno, presidida por el ministro señor Gual Villalbí. Estaba en marcha el llamado Plan Conjunto para Valencia, el Plan Sur, tan anhelado por los valencianos. En aquella ocasión hubo casi un centenar de muertos, miles de personas perdieron también sus hogares y los destrozos materiales fueron inmensos, incalculables, de ahí a querer tomar decisiones a largo plazo para que en el futuro no ocurriera algo así, o que por lo menos se minimizara. Había más planes previstos, además del Plan Sur, pero estos no se llegaron a ejecutar nunca.
Plan Sur, este famoso de Valencia, ha salvado Valencia en la riada actual. Probablemente podrían haberse multiplicado casi por 1000 los muertos si llega a afectar a Valencia. Es decir, si el cauce nuevo del Turia no hubiera estado hecho, ¿no? Pero eso lo ha salvado. No se completó del todo. Había otras actuaciones en ese Plan Sur, pues que a partir de los años 70 o 80 pues ya no se hicieron. Pero sí que hubo un plan aparte para mitigar los efectos de las riadas en estas zonas que se estaban creando de riesgo, de mucho riesgo, porque se estaban poniendo identificaciones, ¿no? Que incluía pues, la famosa presa de Cheste, que nunca se hizo, unos encauzamientos importantes, serios, de mucha longitud del Barranco del Pollo, incluso lo conectaban con el nuevo cauce del Turia, y para que absorbiese ese nuevo caudal se ampliaba el cauce del Turia hasta el mar. Había unos planes, pero es que no se hizo absolutamente nada, ¿no? Ni mucho ni poco, no es que hicieran un poquito, no, es que no se hizo nada. Hay un proceso administrativo por ahí que parece surrealista realmente, y cómo llegó a la nada, a no hacerse absolutamente nada, ¿no? De esto. En toda la maraña de competencias estatales, autonómicas y locales se entremezcla la tardanza en la gestión de alertas, en concreto por no actuar con suficiente rapidez en la gestión de los embalses y el drenaje, especialmente en esa Rambla del Pollo, lo que agravó las inundaciones más allá de la falta de inversión previa. La Confederación Hidrográfica del Júcar, por ejemplo, es un organismo público estatal dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. Se encarga de la gestión y planificación de los recursos hídricos en la demarcación del Júcar. Esta incluye las cuencas del río Júcar y otros ríos de su ámbito, abarcando gran parte del sureste y este de la península ibérica. En el caso de la Comunidad Valenciana, además del río Júcar, incluye el Turia y el Serpis. La pregunta a estas alturas es inevitable. ¿Se podría haber evitado algo así? ¿Cómo ha sido posible que una zona de riesgo, claramente incluso identificada en los mapas de riesgos, haya sufrido un proceso urbanístico feroz en los últimos años? Incluso hasta el 2010-2012 aproximadamente ha sido, digamos, cuando más ha crecido. Ahora ya es que realmente no cabe mucho más de lo que ya han construido, ¿no? No solo viviendas, no solo zonas, digamos, de habitación de personas, que son las más peligrosas, también polígonos industriales, también centros comerciales, todo tiene su riesgo, ¿verdad? Todo tiene su riesgo. Pues sí, yo no sabría contestarlo. Evidentemente ha habido una dejación de funciones de alguien que tendría que haberlo evitado. ¿Quién? ¿Cuántos? ¿Cuántos organismos? Pues eso se puede determinar. Tan sencillo como que alguien realice una investigación, que puede ser incluso un juez, porque hay responsabilidades, ¿no?, de estas cosas, contrate una serie de peritajes independientes y diga, a ver, ¿qué ha fallado? ¿Quién ha sido el responsable? Algunos habrán muerto, vamos a decirlo así, porque estas cosas ya no son nuevas, ¿no? Pero otros igual no, y otros igual todavía están sentados en la silla, digamos, que provocó la irresponsabilidad, ¿no? Se habla mucho de la predicción del futuro, del estudio de lo que puede pasar en 2030, 2050 o en 2100. Pero, ¿qué ocurre con lo que ya ha pasado? ¿Qué hay de las experiencias de lo que ha ocurrido años, décadas y siglos atrás? Yo soy ingeniero y identifico, diagnostico lo que ha pasado, ¿me entiendes? Y lo que va a pasar, pues habrá que dejárselo a los adivinos, a otra gente, ¿sabes? No, yo soy ingeniero. Entonces yo diagnostico lo que ha pasado, ¿eh? Y lo que volverá a pasar, porque efectivamente hay una larga lista de riadas en los libros del Consell de Valencia, aparte del botánico Cabanilles y aparte de otras que están descritas en el siglo XIX, posterior a Cabanilles, que describen unos daños atroces, con muchísimos muertos, y con unos daños materiales con casas que arrastraban las riadas. Y no estaba edificada la zona inundable. ¡Ojo! Y están describiendo estas cosas. ¿Qué podemos esperar ahora una vez que está edificada la zona inundable? Pues evidentemente nada bueno. Tenemos mejores medios para evitar en lo posible los daños, no totalmente, en lo posible los daños de otra riada. Pero es muy caro. Y va a haber que gastarse el dinero, por supuesto. Es también muy caro corregir los problemas que ha creado esta catástrofe. Los muertos no se pagan con nada. No se pagan con nada 200 y pico muertos. Pero los daños materiales han sido brutales. Y eso es probablemente 100 veces más caro que el haber implementado los medios que nunca se quisieron poner. Las 48 horas siguientes a la tragedia muestran, por encima de todo, una imagen impactante, la de un pueblo completamente abandonado por las instituciones, tanto la autonómica como la central. No hay nadie, tío. Es increíble. Madre mía, pero aquí no ha pasado nadie por aquí todavía. No ha pasado nadie aún de... Una guerra. Una guerra. Por aquí, una guerra.
A pesar de ello, Mazón da las gracias a Sánchez por haber desplegado 500 militares, lo que equivale a apenas 7 militares por municipio afectado. Sobre todo desde el grandísimo dolor, que en paralelo va con un gran nivel de dedicación. Muchas gracias, insisto, presidente, por tu cercanía, por tu presencia tan rápida y tan adecuada para todos nosotros, y recibimos este mensaje con mucho cariño. Muchas gracias, presidente. Hace lo propio con la llegada de Marlaska y vuelve a agradecer al Gobierno central su actuación, a pesar de que transcurridas 72 horas apenas hay 2.500 militares desplegados. Esto es 35 militares por municipio. Agradecer el despliegue rápido que los nuevos 500 efectivos de las Fuerzas Armadas se están desplegando hoy aquí. Están todos ya en los distintos emplazamientos trabajando conjuntamente con el resto. Quiero aprovechar para agradecer no solamente este despliegue del ejército, sino adelantarles que vamos a repetir la operación de cara a mañana. Los habitantes vagan de un lado a otro, muchos de ellos desorientados, que no saben qué hacer. No son pocas las personas que en ese momento están desaparecidas e incomunicadas. La confusión es máxima. Las alertas han llegado tarde. A casi todos les sorprende con sus quehaceres diarios, trabajando, haciendo la compra o recogiendo a sus hijos de clases extraescolares. Gente que está todavía atrapada en sus coches, los que han podido sobrevivir, o en sus casas, en esas plantas bajas o negocios, o que han bajado a los garajes para sacar precisamente sus vehículos, todavía siguen esperando la ayuda gubernamental. Quisimos salvar lo único que podíamos salvar, un coche que te da comida, que te da trabajo. Y sé que fue una tontería, pero el ser humano es así. ¿Qué pasó? Me metí en un garaje queriendo salvar mi coche y cuando me di cuenta el agua me venía a riadas. Lo único que pude es salir de ahí. Pero en ese momento me llegaron 5 coches y me hicieron barrera y la única solución fue saltar por esos coches. Me tiraron unas sábanas a ver si me podían subir por un balcón, pero yo no tenía ya fuerzas. Entonces lo único que me quedó es saltar por los capós como podía, agarrándome como una araña por todos los sitios, y hasta que llegué a un portal donde había un coche y ahí pues por el capó subiendo, de tanto grito que pedía a socorro y socorro y socorro, me oyó un chico que se llama Jorge, y ese chico le doy las gracias para toda mi vida. Y estaba en su cama y le prohibieron sus padres, que no estaban en casa, de no salir, y de tanto grito que pegaba que el chiquillo de 14 años salió y me dio la mano y me rescató y ya me abrieron la puerta y para arriba y me subió a un 5º piso toda la noche. Mi familia no sabía dónde estaba y así fue mi historia. La cobertura viene y va. La información que llega, si es que llega, es escasa y cunde la percepción de que no saben exactamente lo que ha pasado, o más bien no son del todo conscientes. Claro, pasar realmente de esa aparente normalidad al caos, a la destrucción del sustento vital, a poner incluso en peligro la propia vida, evidentemente lo que causa es un trauma, un golpe emocional, y eso pues produce síntomas de tipo cognitivo por un lado y de tipo emocional por otro, ¿no? Que serán más o menos intensos dependiendo de varios factores. Entre otros, la magnitud, evidentemente, del hecho, la sensibilidad individual, incluso de factores como el sexo de la persona, los antecedentes. Bueno, hay montones de factores que también influyen, ¿no?, en una especie de cóctel tremendo, pero fundamentalmente, fíjate, es muy llamativo. Una de las cosas que más altera, y que me parece que en este caso se ha dado justamente en Valencia, es la falta de apoyo social, el sentirse desamparado. ¿Cómo es posible que todavía nadie haya venido a ayudarnos? Así relataba el escritor Santiago Posteguillo el abandono. Vimos a gente desaparecer en el agua. Nos acostamos sin luz ni agua, pensando que, lógicamente, al amanecer estaría la Guardia Civil, estarían los bomberos, el ejército. Pero al amanecer no había nadie. Sí, había el cadáver en mitad de la plaza de una joven china a la que yo recuerdo haberle comprado en su bar, en la plaza, alguna vez alguna botella de agua, pues cuando se me olvidaba comprar agua mineral, con la que algunas sonrisas he intercambiado porque la mujer no hablaba mucho español, muerta. Y al lado su madre velando el cadáver. Pero no había policía.
mi ejército. No vino nadie en todo un día. Los coches estaban volcados, todo lleno de barro, silencio, miedo. Cae la noche, no viene nadie. Hay saqueos. No sé si han visto la película La Purga. Es lo mismo. Pero segundo amanecer vendrán. Amanece. No viene nadie. No hay nadie. Solo han retirado el cadáver un poquito más adentro, en un bajo que han podido vaciar los vecinos. ¿Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? ¿Alguien me lo puede explicar? Ante el asombro de un pueblo que ve como nadie viene a socorrerlo, Coño, ayúdanos a las familias, en mi caso, como yo hay miles, pero ayúdanos. No nos dejéis así a la intemperie. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, da una rueda de prensa y deja una frase para el recuerdo. Desde el primer momento, todos y cada uno de los miembros del Comité de Crisis del Gobierno de España y yo personalmente he trasladado al Govern de la Generalitat de la Comunitat Valenciana y al presidente Mazón. Y es que el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. Las autoridades valencianas conocen el terreno mejor que nadie. Sus técnicos, sus bomberos, sus policías, sus servidores públicos están allí, están trabajando, viven allí. Saben lo que hay que hacer. Y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan de nuevo a la Administración General del Estado. Si necesitan más recursos, que los pidan, a pesar de que era evidente que los ciudadanos estaban completamente abandonados. Los políticos no habían hecho su trabajo para prevenir la tragedia, pero tampoco lo hacían para socorrer a los más necesitados. A las pérdidas humanas y los daños económicos se sumaba el daño psicológico. ¿Cómo vive la población la falta de apoyo institucional, ¿no? En aquellos en quienes has confiado, te han fallado? Eso provoca un desasosiego que habría que ver qué coste psicológico tiene también. Hemos visto gente desesperada juntando firmas, queriendo saber la verdad. Eso también es salud mental. Y luego hay otro aspecto que quizá muchas veces no se menciona, y es el trastorno por estrés postraumático, podríamos llamarlo así, por poderes. Se vio prácticamente de una manera muy llamativa, muy curioso, en los atentados, por ejemplo, del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Personas lejanas del lugar, al estar o al haberse encontrado sobreexpuestas a imágenes, a testimonios, a una saturación informativa, es muy curioso, muy llamativo. Pero había personas que también exhibían cierto trastorno por estrés postraumático, aunque no se encontraban en la zona. Es decir, hay un dolor muchas veces generalizado, un dolor compartido en muchos estamentos de la sociedad, en muchos estratos de la sociedad, ¿no? Desde el más profundo de los abandonos surge un ejército voluntario, un ejército conformado por decenas de miles de personas que no dudan en cruzar el nuevo cauce del río Turia para así echar una mano a las personas más afectadas. No solo son los ciudadanos más cercanos a los municipios afectados, todo el pueblo español se moviliza para echar una mano. Miles de personas acuden a la llamada de socorro de un pueblo completamente olvidado. Y fue como entrar en una película de estas de ciencia ficción, montañas de coches abandonados, barro por la carretera. Yo conozco ese trayecto de Valencia por la pista de Silla hasta Algemesí, lo sé hacer con los ojos cerrados. Y en ese momento, viniendo del aeropuerto, no lo reconocía. No reconocía el fango absoluto que entró en el centro comercial de Alfafar, la entrada por la autopista AP7 hasta Algemesí, las rotondas, miles de coches, no exagero, miles. Y es que el pueblo español, como todos los pueblos, cuenta con numerosos defectos, pero sin duda da una lección al mundo. Y es ahí, en la más absoluta necesidad, cuando brota un ejército inesperado, conformado por decenas de miles de voluntarios que simplemente van armados con una escoba, víveres y, desde luego, enorme bondad. La emoción está a flor de piel. En Valencia se vive un éxtasis sincero de un pueblo en el que todos se entregan a la pasión colectiva del momento.
que, sin saber muy bien qué hacer y desconcertada en la mayor catástrofe que se recuerda, comprenden que es una obligación moral estar al lado de sus compatriotas. Casi 20.000 inscritos, muchísimos que han venido, miles que han venido por África y por América viendo esa labor de los misioneros y esa ayuda, pues yo creo, y encima te pasa en tu país, en tu sitio, en tu patria, y yo creo que es un deber también intentar por lo menos canalizar esa y hacerlo bien, o sea, que sea de una manera útil. Aquí lo ves, la verdad es que el espectáculo es dantesco, pero es muy bonito ver cómo la gente ayuda, cómo estáis todos aquí arrimando el hombro, como también es una cosa de alegría, porque dentro de la desgracia horrible que ha pasado, el ánimo para los que nos quedamos, pues hay que tenerlo. Yo creo que eso es bonito, ver ese trabajo y esa hermandad entre todos que no se ve. Ya te digo que la primera impresión ha sido increíble, ver la gente pues dolida, fastidiada, lo ha perdido todo, pero con el ánimo, trabajando, mucha gente joven, gente mayor. Yo creo que eso al final te lo pide el cuerpo. La gente de aquí es un poco lo que te anima, son compatriotas, son gente que necesita, por lo menos anímicamente. Y luego el que está fuera y el que está bien tampoco sabe lo que necesita el otro, sino tienes que venir, preguntárselo e intentar por lo menos estar y acompañar. El pueblo da una lección al poder político, da una lección de lo que está bien. Los camiones no paran de llegar, sobre todo trayendo alimentos y algo tan básico como botellas de agua. Y es que decenas de miles de personas ni siquiera tienen que beber. Del orden espontáneo llegan decenas de miles de camiones para socorrer a aquellas personas que lo habían perdido todo. Empiezan a organizarse también a través de las redes sociales y sobre todo a través de los propios ciudadanos, ya que son muchos de ellos propietarios de pequeños almacenes o de grandes polígonos industriales, que no dudan ni un segundo en permitir que toda la comida enviada, ropa y bebida quede almacenada sin ningún tipo de coste. Así, los polígonos industriales más cercanos a las zonas afectadas se convierten en una parada obligatoria para los miles de ciudadanos que han ido a ayudar. Son ellos, los propios ciudadanos, los que con sus vehículos se encargan de recoger para posteriormente trasladar todas las donaciones a las zonas afectadas. La mayoría de los voluntarios se desplazan a primera hora de la mañana y no regresan hasta caída la noche. Y así, día tras día, es como muchos ciudadanos conseguían algo tan básico como alimentarse o beber agua. Con el transcurso de los días, una pregunta recorre todos los municipios afectados. ¿Por qué el gobierno no envía más militares? Yo como periodista me he sorprendido muchísimo de cómo se ha respondido a la emergencia en Valencia. Lo digo por lo siguiente, yo vivo y trabajo ahora en Estados Unidos, he estado también en Oriente Próximo, me ha tocado viajar mucho por mi trabajo, soy periodista, ¿no? He trabajado mucho tiempo en El País, ahora en el ABC, en la COPE, y mi problema en Valencia al llegar allí es que es como cuando yo estaba haciendo coberturas aquí en Estados Unidos, que he ido a cubrir un huracán y he visto los preparativos y los efectos y las inundaciones, y he visto al ejército desplegado y he visto los servicios de emergencia federales coordinados con el gobierno. Nunca, jamás he visto una situación en la que estén peleándose el gobierno estatal o regional con el gobierno central aquí en Estados Unidos, o en otros países, también lo he visto en Brasil, cuando todavía hay muertos encima de la mesa y una crisis de sanidad y todavía no está todo arreglado. Tenemos una situación en que en España se ha vivido una riada mortífera, con cientos de muertos, con enormes daños materiales, y el principal partido en el gobierno se ha ido a hacer su congreso en Sevilla, han ido respondiendo a los casos de acusación, han creado una crisis en Madrid, el gobierno autonómico ha depurado a un par de consejeras, pero luego el Partido Popular ha dicho que qué pena que se ha perdido a dos grandes valores de la política. Es decir, no entiendo las prioridades políticas, que lo son, políticas, en una situación de semejante dejadez y de semejante emergencia, ¿no? Es lo que yo he visto. El abandono era tal que muchos policías, militares y bomberos no dudan en pedirse sus días de vacaciones para poder ir a socorrer a sus compatriotas. Incomprensiblemente, el número de efectivos no iba a aumentar, generando así una sensación de abandono y un auténtico trauma en aquellos que han vivido esa trágica noche. Mucha gente quedará traumatizada seguramente de por vida, y uno de los factores que ayudará a dicho trauma es el sentimiento de abandono. El sentir que a pesar de la gravedad de sus heridas, me refiero a las psicológicas en este caso, no haya habido un ungüento, digámoslo así, ¿no? Una medicación, entre comillas, que les haya de alguna manera paliado el dolor psicológico, les haya compensado, por ejemplo, ¿no? Si vivimos en una sociedad en la que todos estamos interconectados, vasos
comunicantes. Y me da la impresión que algunas personas no han vivido esto. No han vivido, me refiero, esa ayuda, ese vaso comunicante. La de los vecinos, sí, fantástico. Pero claro, hay situaciones como esta que excede el potencial de ayuda por parte de unos vecinos, simplemente. Tiene que ser a un nivel mucho más elevado, como es lógico. El trauma era tal que muchos ciudadanos, en cuanto hay pequeños cortes de luz, se echan a temblar. Eso significa que no tenemos ni secadora, ni lavadora, ni nevera, no tenemos nada. Ocurre lo propio con el simple sonido de un trueno. Cualquier alarma, cualquier explosión, etcétera, efectivamente, aparte de las propias reviviscencias, es decir, el propio cerebro está generando continuamente muchas veces imágenes que de alguna manera te amedrentan. Hay una hipersensibilidad y no solamente se acompaña de una hipersensibilidad, sino también de una hiperreacción a acontecimientos que hasta ese momento seguramente eran considerados más o menos banales, pero que adquieren un significado distinto. Y en ese significado distinto, evidentemente, hay reacciones patológicas de exceso de respuestas, ¿no? Que se acompañan muchas veces no solamente de esa mayor ansiedad, de esas depresiones que a veces se tarda en diagnosticar, sino incluso a corto plazo, de insomnio, pesadillas, etcétera, de un malestar generalizado, en el que además, insisto que es difícil muchas veces identificar las causas. Parece que forma parte de esa normalidad, pero son el producto directo de todo ello. ¿Cómo afrontarlo? Pues la verdad que si requiere como tal asistencia profesional, pues habrá que tener asistencia profesional para de alguna manera acoplarse a esa nueva situación, de alguna manera no acostumbrarse, pero sí lo que suele suceder es que la persona va poniendo las piezas de ese puzzle psicológico cada una en su lugar, ¿no? Pero, insisto, todo este tipo de cosas deja cicatrices. Lo que no podemos pensar es que van a quedar o vamos a quedar todos exactamente igual que antes. Dejará su cicatriz. Y como todas las cicatrices, pues dejan una huella. La tragedia se ha cebado especialmente con personas de bajo poder adquisitivo, lo que agrava la situación. Los ciudadanos se organizan y las parroquias se convierten en el centro neurálgico de los municipios afectados. Bueno, al final las parroquias crean comunidad y las comunidades son al final las que entre ellos nos apoyamos para enfrentar todos esos retos que tenemos en un mundo además tan complicado, tan cambiante y que al final es la única forma, ¿no? El apoyo entre nosotros, cómo hace que entre unos y otros esa cadena vaya arrastrando y vaya funcionando. Sobre todo aquí lo que no hay es nada de ego. Entonces, a la hora de organizarse, cada uno da todo lo que puede, ¿no? El que da lo que puede no está obligado a más y eso se nota mucho en el impacto hacia la sociedad. Era muy difícil creer lo que estaban viendo nuestros ojos, parecía imposible, parecía parte de una película de terror. Y de la incredulidad al dolor, al bloqueo también, creo que son las reacciones lógicas de un primer momento y después ciertamente que se va saliendo de eso, pero porque la necesidad te empuja. Fue prácticamente instantáneo el acontecer la riada y ver la situación en la que se había quedado todo en el barrio, las casas, las familias, bueno, primero por supuesto las familias, las casas, los pequeños negocios que eran un poco el tejido que daba servicios al barrio, no ha quedado absolutamente nada en pie, ni los servicios mínimos de alimentación, ni un horno, ni una farmacia, ni un supermercado, nada. Y también, obviamente, la parroquia quedó, como habéis podido comprobar, pues muy afectada. Y todas esas necesidades son las que te hacen salir de esa primera incredulidad, de esa primera perplejidad. Perplejidad también sería una buena palabra. De esa primera perplejidad a la acción, porque no te puedes parar. Y ahí es donde ha entrado todo lo que ya te he comentado antes de la red de voluntarios de la parroquia, que han respondido con una generosidad digna de alabanza, digna por supuesto de agradecimiento, y ya todo fue fluyendo, abrir las puertas, empezar a organizar lo que nos iba llegando, lo primero que nos iba llegando, el poquito de comida, de cosas que iban llegando al principio, y todo eso ha hecho pues que sea posible continuar, ¿no? Continuar, que es lo que estamos haciendo ahora. Y además los cristianos sabemos que de la oscuridad a la luz, ¿no? Que cuando aparecen las dificultades más fuertes, más intensas,
también llegan con ellas las oportunidades más importantes, la oportunidad del amor, de la solidaridad, de la empatía, de la compasión, de la misericordia. Y eso es lo que está pasando en Valencia. Y está pasando ciertamente en todos los pueblos afectados, en sus parroquias, en sus barrios, y también está pasando, y somos testigos de ello aquí. Entre la desesperación de un pueblo completamente abandonado y también lleno de ira y de desasosiego, los reyes deciden visitar Paiporta. Lo hacen acompañados del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La visita iba a dejar una secuencia para la historia. Los reyes de España manchados de barro. Reina, no es por ustedes no es por ustedes, señora. Tiene que irse este gobierno tiene que irse. Este gobierno, pero si no sale el pueblo a la calle, el gobierno no se irá. Ya no tiene mucha pinta de democracia, majestad. Todo lo que percibís, que no. Lo que queremos es trabajar ahora. Es necesario revisar, claro que sí. Pero es que supera todo lo imaginario. Supera, pero deberíamos de estar más preparados. Un país como España más preparado para esto. Tendría que estar más preparado. Porque fiestas no nos faltan, pero servicios de urgencia sí. Pedro Sánchez huyendo a la carrera. Se lo van a comer, se lo comen. ¡Perro, hijo de puta! ¡Perro, fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Perro! ¡Venga! ¡Fuera de aquí! La gente lo quiere avisar. ¡Lo echaron! ¡La puta madre, cabrones! Y un presidente de la Generalitat que se refugia en las espaldas del rey. El acontecimiento marca un antes y un después, ya que la batalla político-mediática está a punto de comenzar. Nos han abandonado y ahora vienen el de la camisa blanca aquí con los escarpines a hacerse la foto. No, perdona. El palo que te han dado ha sido menor. ¿Vale? Y Mazón lo mismo. Los únicos que han tenido dignidad han sido los reyes con botas y que se han tragado todo lo que los demás nos han tragado. ¿Vale? Y eso es lo que han salido con honor. Ese es el presidente de España, el rey y la reina. Esa contienda tiene lugar en los platós de televisión, a muchos kilómetros de allí, en los medios de comunicación, también en prensa y radio a nivel nacional, que establecen una línea argumental que dista de lo que ocurre sobre el terreno. También desde la clase política, en especial el gobierno central, que quiere dar una imagen de que ha estado allí desde el primer momento, cuando no es así. Incluso de esparcir que grupos organizados de extrema derecha fueron los que increparon a Sánchez y a los reyes durante la visita a Paiporta, como vemos en numerosos medios de comunicación.
En el caso de Televisión Española van variando los rótulos de sus informativos. En un primer momento se mencionaba a Sánchez en los disturbios, pero luego focalizaron al máximo la figura de los Reyes en las protestas e insultos de los vecinos de Paiporta. El propio presidente del gobierno, el único en huir del lugar, alimenta esa teoría, incluso se victimiza en medio de esta situación. Creo que si uno mira las imágenes de la visita del pasado domingo, es muy fácil diferenciar a aquellos que manifiestan su ira de una manera legítima por su frustración, por la situación que están viviendo, de otros grupos ultras perfectamente organizados que iban a tratar de hacer el mayor daño posible a las autoridades que estábamos allí presentes. Yo estoy bien y, como he dicho hoy y dije además ese día, a mí no me van a desviar de la atención fundamental. También desde el Ministerio del Interior, Fernando Grande Marlaska apuntaba hacia esa tesis. Hemos de deducir de la forma en que todo se desarrolló y desde un primer momento, cuando acceden ya a las calles, que razonablemente por lo menos un mínimo de organización existía. Más tarde es la propia Guardia Civil, dependiente de la cartera de Interior, en su investigación sobre lo ocurrido, la que desmiente el argumentario de Moncloa repetido de forma machacona también en sus terminales mediáticas. En la tarde de aquel domingo, después de lo que sucedió con la visita de Pedro Sánchez de los Reyes a Paiporta, Silvia Inchaurrondo fue la que afirmó aquello de la ultraderecha, la extrema derecha, reivindica los sucesos de Paiporta, haciéndose eco de una información del diario.es que no habían contrastado. Esa tarde, por los grupos de WhatsApp que conectan a los periodistas con Moncloa, había circulado un dossier de 12 páginas, si no me equivoco, con fotografías en algunos casos de personas que no habían estado detrás de los altercados o que les asociaban a otra derecha sin serlo, porque ellos lo que querían demostrar con ese dossier es que la ultraderecha había estado detrás de ese ataque, que simplemente había sido, como se demostró posteriormente, un ataque de furia popular por lo que había sucedido, que era una ausencia casi total, si no total, de primeros auxilios en Valencia. Eso se llama manipulación, eso se llama manipular lo que ha sucedido. Y eso lo hizo Silvia Inchaurrondo en su programa, con el beneplácito de sus tertulianos, que opinaron lo mismo. Avanzando entre esa batalla por el relato y más con un desastre natural, no podía faltar el señalamiento por los efectos del cambio climático, aunque más bien es el señalamiento a los llamados negacionistas del cambio climático, y lo vemos una y otra vez. Más de 220 personas han perdido su vida en mi país y ellas son la razón por la que estoy aquí, para amplificar el mensaje del impacto que tiene el cambio climático y de que el cambio climático mata personas. Varios días después de la tragedia, al presidente del gobierno se le preguntaba por el papel de la desaparecida ministra Teresa Rivera, de la cual no se supo hasta más de una semana después de las inundaciones, más pendiente de su futuro cargo en Bruselas que del Ministerio para la Transición Ecológica. Pero para Pedro Sánchez era suficiente que le preguntaran por el asunto para lanzar su arenga climática. Miren, el mundo, Europa y España necesita más Teresa Riveras y necesita menos negacionistas del cambio climático. Pero en medio de esa contienda, ajenos por completo en su totalidad de lo que ocurría sobre el terreno, está el sufrimiento de un pueblo que se ve abandonado a su suerte, viendo con vergüenza cómo se culpan las diferentes instituciones de lo que ha ocurrido en Valencia. A nivel mental, anímico, es un golpe durísimo sentir ese desamparo, que las instituciones están más pendientes del juego de sillas y cargos de la política que de la realidad del verdadero fango, del barro en el que se encuentran los vecinos afectados. Y es muy importante subrayar, una vez más, que la salud mental no depende solamente de los profesionales de salud mental. La salud mental es haber notado que te iban a atender cuanto más rápido mejor, notar que la gente está preocupada por ti, notar que hubiese habido un trasiego de helicópteros, que prácticamente no se pudiese dormir de las hélices rotando, cosa que no vimos, ¿no? Notar que hay otras facciones del ejército, de ONGs, etcétera, que están también día y noche desde el primer momento.
Pero el abandono, ese abandono que hubo, estoy convencido que va y sigue al día de hoy, porque al día de hoy parece mentira, ¿no? Ha pasado ya un montón de tiempo. Para la gravedad del problema me refiero, ¿no? Todavía hay gente que se siente abandonada y gente que todavía que no tiene casa, no tiene ayudas, no tiene nada. Entonces, esa desconfianza en lo estatal, en los que tenían que ayudar, que es para lo que realmente pagamos impuestos. Y no es por ninguna cuestión de tipo político, es que es pura salud mental. Sentirse apoyado, como cuando a alguien le pasa, un individuo, te pasa algo, tu familia viene, ¿no? Y te arropa, te ayuda, te escucha, intenta de alguna manera colaborar para paliar el dolor. Eso se echa de menos también en cuanto a salud mental. La matriosca de la manipulación en toda esa tragedia, tanto en los medios como en las redes sociales, la vemos en las especulaciones del centro comercial Bonaire situado en el término municipal de Aldaya. Ahí es donde todo explota. Es el centro comercial más grande de Valencia y uno de los más grandes de España, un lugar cuya gran superficie queda destrozada y su planta baja y parking completamente anegados. Viendo las cifras que se manejan en otros lugares, empieza a correr como la pólvora de un lado a otro en las redes y en los medios de que allí, en ese parking, se han quedado cientos de personas atrapadas. Familias enteras incluso que acudieron aquella tarde a Ciaga y que no pudieron salir muriendo en el recinto. Las imágenes del lugar impresionan, las salidas de ese parking inmenso inundadas en su totalidad, el interior del centro, corrientes de agua en la planta baja, era una situación dantesca. A partir de ahí, cunde el pánico. ¡Ay, Dios mío! ¡Loli! ¡Ay, Dios mío! Esto es una puta locura. Y en medio de ese caos circulan los rumores a un ritmo trepidante. Todos, absolutamente todos los medios de comunicación se hacen eco de la noticia. En prácticamente todas las cabeceras se expande esa supuesta información, esos temores sobre la posibilidad de que haya muertos en ese parking subterráneo, como decimos, inmenso. Después de las labores de la Unidad Militar de Emergencias, la policía, los bomberos terminan de achicar el agua en ese parking y afortunadamente no ha habido ningún fallecido. A pesar de que todos los medios se contagiaron de ese presagio funesto, tan solo quedaron unos pocos señalados. Decenas de medios estaban apostados frente a las puertas del centro comercial para ver si se confirmaba o no esa noticia. Al final, después de todo lo que ha ocurrido, queda patente que la tragedia de Valencia es la ocasión idónea por parte de las instituciones públicas y de los medios de comunicación de imponer una única versión, un único objetivo, el de ganar la batalla por el relato. Es muy curioso que en este caso se haya priorizado por momentos el imponer el relato a la gestión sobre el terreno de la catástrofe. Las catástrofes de este caso se pueden aminorar, pero la tormenta va a descargar. Se pueden construir las infraestructuras, se puede dar unos avisos de una forma adecuada, se puede coordinar mejor las administraciones. Creo que son cosas que realmente se pueden mejorar y se deben mejorar. Ahora bien, en este caso la cosa no ha ido de eso. Una vez arreció la tormenta y una vez se fueron las nubes negras. En este caso ha ido de poner un relato, de hacer ver que el fallo ha estado en la actuación del otro o el fallo ha estado en cómo ha contado el otro las cosas. Pero reitero, esta es la actitud que ha tomado el gobierno prácticamente desde la campaña electoral de 2023, sino antes, frente a las críticas, frente a las evidencias, porque son críticas en buena parte con evidencias. Voy a imponer mi relato despotricando contra el resto de los poderes, de las empresas mediáticas, de los ciudadanos, de los tuiteros, del tío que está a pie de calle y que ha perdido todo, que lo que hacen ver es que yo estoy haciendo algo que no está bien, que es corrupción, que es desleal, que atenta contra el Estado de Derecho. La batalla del gobierno es esa. Intentar hacer ver primero, disimular, camuflar su debilidad y segundo, imponer su relato frente a la realidad, en todo momento. Transcurrían los días y las semanas, y con ellas llegaba el duro convencimiento de que nadie iba a ir a socorrerlos. Un pueblo que solo quería recuperar la normalidad. Un pueblo que solo exigía a su poder político recuperar sus vidas. Pero estos se lo negaron. Es algo imposible de entender para mí, como 2 semanas, ahora 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas se van acumulando y la normalidad no vuelve, ¿no? Para mí lo más difícil es entender cómo las administraciones están hablando de problemas de competencias, el gobierno central está hablando de solidaridad y de ayuda,
y el gobierno autonómico está centrado en intentar deshacer todos los males que hizo con su falta de preparación. Mientras hay como una especie de debate político y enfrentamientos y acusaciones cruzadas, el pueblo sigue desamparado, desatendido. Más de un mes después de la riada, en Algemesí no hay electricidad en muchas calles. Por la noche no hay luz. Tienen que dejar los vecinos, que eso es algo que me llamó bastante la atención, las luces de los balcones encendidas para que la gente se pueda iluminar por la noche y por razones pues, de seguridad pública, ¿no? Y ese es un ejemplo de cómo los vecinos están interviniendo para intentar solucionar ellos, por su propia cuenta, lo que el gobierno no les está ofreciendo, ¿no? En Algemesí, los vecinos, los comerciantes, las familias, los amigos hemos tenido que limpiar nosotros sin ningún tipo de directriz por parte del gobierno autonómico central. Se le ha hecho un gran daño a la institucionalidad y al marco de confianza en el proceso democrático porque somos generalmente un país muy solidario, un país que ayuda a quienes lo necesiten con programas de apoyo pues, a El Salvador, a Guatemala, a Nicaragua, al norte de África, etcétera, etcétera. Pero cuando algo así ha ocurrido, nos hemos encontrado con que durante 2 o 3 días después de la riada no llegaba ni siquiera el ejército a las zonas más afectadas. Ya no es que no hubo preparación, porque para mí ya no el problema no es la preparación, que eso debe haber una investigación y el gobierno regional todavía debe depurar muchas más responsabilidades. Pero es la respuesta, que es lo importante. Puedes estar más o menos preparado, puedes estar más o menos alerta, te puede pillar más o menos desprevenido, pero la respuesta, el aparcar todas las diferencias al día después e intervenir y llegar hasta todos los pueblos y ayudar a los que están allí, pero no pasó. No fiarse de aquellos que realmente se suponía que tenías que fiarte de ellos. Es que, ¿sabes lo que sucede? Cuando veo muchas veces en los programas esas actitudes positivas de la tragedia, por supuesto que me gusta, claro, faltaría más, ¿no? Sin embargo, me da la impresión de que queremos en ocasiones también endulzar una tragedia que tiene responsables disimularla, camuflarla, etcétera, y acabar creyendo que todo es un mal sueño o una consecución de una cuestión que es prácticamente fruto del azar, que no se podía haber previsto, que no se podía haber hecho absolutamente nada y por lo tanto sacamos lo mejor ahora de tal y cual. Me parece muy bien, pero creo que hay un pozo amargo en toda esta historia a nivel psicológico. Es decir, no, creo que no es bueno hacer como que no existió esa otra parte. Creo que no es bueno mirar hacia otro lado, ¿no? Y centrarnos en que todo es muy happy, muy rosa, historias de esas que son muy bonitas, lo digo de corazón, sin ironía ninguna, ¿no? De ese nieto que encontró al abuelito y lo salvó, y el perrito, esas imágenes de perritos abandonados, uy, qué fantástico. E insisto que me parece muy bien. Pero creo que el relato necesita de esa otra parte para poder entenderlo y para poder mensurarlo humanamente en la dimensión correcta. Muy bien, todo lo que ha pasado, además de esos relatos positivos, pero ojito, aquí hay cosas que tenemos que aclarar, ¿eh? Con el transcurso de las semanas llegó el olvido de cientos de miles de personas que han visto que solo el pueblo salva al pueblo. Esta es la historia de un pueblo abandonado. Les arracades, les arcades, les palmeres, palmeres sona, la veu amada, i el potent crisi, i gran ressò, no tens de nostra banda, mantenes glòries de la regió. Valencians, sembreu al sencer,